¿Qué harías si cada amanecer comenzara igual? Con el crujido del hielo bajo tus pies y el aliento hecho niebla antes de salir siquiera de casa. Si esperas la llegada del verano para sembrar, para vivir, pero el verano no llega. Solo más escarcha, más viento cortante, más silencio en los campos donde antes retoñaba la cebada. ¿Qué harías si los fiordos que alimentaban tu aldea con pescado y comercio despertaran cubiertos de una capa de hielo tan gruesa como una lápida? Si tu barca quedara atrapada, si los remos se quebraran contra la escarcha, si tu pan se hiciera de corteza y tu sopa de raíces amargas recogidas con dedos entumecidos, y si supieras que el frío no era un accidente, ni una noche larga, sino una sentencia de meses, de años, que tus vecinos caerán uno a uno, no por espada ni peste, sino por algo aún más implacable, hambre lenta, frío eterno, desesperanza absoluta. Esto no es un mito de los antiguos nórdicos, no es una leyenda esculpida en piedra, ni una saga inventada al calor del fuego. Esto ocurrió, fue real, fue brutal, y dejó huellas que 1000 años después aún se recuerdan en susurros entre montañas y costas azotadas por el viento. Esto fue la vida en el año 1094. Cuando el invierno no pasó, se quedó. Cuando la oscuridad se alargó como una maldición, y los fiordos vikingos se convirtieron en tumbas de hielo, ecos de un mundo al borde del colapso. Prepárate para viajar a una de las etapas más gélidas de la historia humana, donde cada día era una batalla contra la naturaleza, y cada victoria, solo una noche más bajo el mismo cielo blanco. En el siglo XI, Europa aún sentía la estela del rugido vikingo. Los nietos de los grandes saqueadores del Lindisfarne ya no viajaban solo por conquista, sino por comercio, colonización y supervivencia. De Noruega a Islandia, de las costas del Mar del Norte hasta las riberas del Volga, los vikingos habían tejido una red de rutas, alianzas e incursiones que moldearon buena parte del continente. Pero todo imperio que nace de la fuerza también está sujeto a la fragilidad de la tierra y del clima. Para el año 1094, las sagas dejaron de narrar victorias y comenzaron a hablar del hielo que no se derretía. Los registros dendroclimáticos, basados en los anillos de árboles de Escandinavia y el norte de Europa, revelan un descenso prolongado de las temperaturas. No fue un solo año frío, fue un patrón que se arrastraba desde décadas antes, enmarcando lo que hoy llamamos el inicio de la pequeña edad de hielo. Los veranos eran más cortos, las lluvias más intensas, y los inviernos largos como castigos divinos. Los fiordos noruegos, arterias vitales para la pesca, el comercio y la movilidad, comenzaron a cubrirse con capas gruesas de hielo. El agua salada se convertía en un muro blanco. Los barcos vikingos, livianos y rápidos, diseñados para cruzar ríos y mares, quedaban atrapados. Las redes se congelaban, y las manos que las tejían también. La tierra no ofrecía clemencia. La agricultura nórdica era ya de por sí precaria, limitada por la geografía montañosa y la baja fertilidad del suelo. El principal recurso era la cebada, un cultivo que apenas resistía las heladas tempranas. Si la primavera no llegaba a tiempo, si el granizo golpeaba demasiado pronto, el pan escaseaba, o directamente no existía, y el ganado, encerrado por meses, moría por falta de forraje. Este no era un fenómeno aislado. Crónicas de Irlanda, del Rus de Kiev y del sur de los Pirineos coinciden en reportes de hambrunas simultáneas, tierra que no dio grano, niños comiendo corteza, aldeas abandonadas sin una antorcha que las llore. La conexión climática es clara: inviernos anómalos, precipitaciones fuera de época, cosechas arruinadas, rutas comerciales bloqueadas por hielo o barro. La economía rural mayoritaria en toda Europa era esencialmente de subsistencia. Lo que se cosechaba era lo que se comía. No había cadenas logísticas ni reservas centralizadas. Cada hogar era su propio granero, su propia farmacia, su propio refugio. Cuando la pesca se detuvo, cuando los campos no germinaron y cuando los caminos hacia otros pueblos quedaron bloqueados, los vikingos dejaron de ser guerreros y se convirtieron en sobrevivientes. El relato heroico se dio lugar a la lucha silenciosa por una vela encendida, una marmita medio llena o una oveja aún viva. El invierno no era solo una estación, era un enemigo que no sangraba y no dormía. Y así comenzó uno de los capítulos menos contados, pero más duros, de la historia nórdica.
no es la era de los dragones y los truenos, sino la de la escarcha que quebró la lanza y el hambre que derrotó al mar. Cuando el año 1094 amaneció, no fue solo el frío lo que cubría los fiordos con escarcha. Fue el presagio de una catástrofe que cambiaría para siempre el modo de vida nórdico. Los vikingos, pescadores, granjeros y navegantes acostumbrados al rigor del norte, se enfrentaron a un invierno legendario. Las aguas de los fiordos se congelaron durante semanas. Las redes de pesca se rompían contra el hielo. La pesca, base de su dieta, desapareció. Con cada tormenta, los almacenes de grano se consumían. La escasez alimentaria se tornó crítica. Con menos peces y menos cosechas, las reservas no daban para mantener a la población hasta la primavera. En varios reinos escandinavos hay registros anecdóticos de cómo los aldeanos se vieron obligados a quemar vigas de madera en los techos para hervir agua con algas marinas, intentando extraer algún tipo de sustento. La dieta se redujo a musgo seco y raíces amargas, muchas veces extraídas de debajo del hielo mismo. Las crónicas posteriores mencionan que familias enteras emigraron hacia el sur, otras se encerraron en iglesias hasta sucumbir de frío o inanición. Un historiador moderno observa que, en tiempos de hambre prolongada, las comunidades, incluso las más endurecidas, se desmoronan cuando el alimento se convierte en leyenda. En una aldea junto al fiordo de Hardanger vivía una mujer llamada Ingvild. Era partera, respetada por su habilidad para calmar el dolor del alumbramiento. Cuando el hielo llegó, los vecinos recurrieron a ella para sobrevivir. Pero en medio de la escasez, la necesidad de médicos y curanderos se volvió tan alta que fue llamada incluso desde un caserío vecino para atender a un niño gravemente enfermo. Caminó 2 noches, sin nieve, guiada por el reflejo de un trozo de hielo, cargando hierbas y raíces recolectadas en su cesta. Lo logró, pero al regresar, descubrió que su propia aldea había sucumbido al frío. Su testimonio, registrado por sagas locales, dice: «Fui luz entre el hielo, pero el fuego de mi hogar ya se había consumido». Ingvild se convirtió en mito, símbolo de lo que era luchar por la vida, incluso cuando el mundo parecía derrumbarse. Cuando la pesca dejó de alimentar aldeas completas y los campos quedaron vacíos bajo la nieve, algunas comunidades nórdicas vieron el mar como única salida. Documentos históricos y sagas posteriores, compiladas en su mayoría en Islandia entre los siglos XII y XV, mencionan episodios de gran escala. Desplazamientos hacia regiones más hospitalarias, dentro de Escandinavia e incluso hasta Groenlandia. Familias enteras empacaban lo justo, buscaban seguir al sur, donde los suelos no se helaban, y donde viejos colonos, como los de las sagas groenlandesas, advertían que la tierra todavía podía dar. En una sociedad profundamente pagana y supersticiosa, no todo se combatía con hachas y fuego. Los ancianos de los fiordos convocaban volvas, videntes paganas capaces de invocar canciones protectoras, Bardlokur, para rogar al sol que volviera. Algunas sagas de Groenlandia narran cómo, durante inviernos sin fin, matronas tejen cánticos junto al fuego, rezando por el retorno de la luz, convencidas de que el frío no era solo climático, sino un castigo ancestral. En una pequeña aldea del fiordo, Einar, un pescador veterano, organizó una pesca semiclandestina desde un tronco de árbol hueco como bote. Retó al hielo y regresó con algunos salmones apenas suficientes para alimentar a su familia una semana más. Otros siguieron su ejemplo, pero Einar no volvió. Cuando la deriva lo alcanzó, el hielo lo abandonó en una isla remota, donde esperaba ser hallado. En su barco improvisado llevaba un poema dedicado a la llegada del sol, grabado sobre el cuerno del bote. Einar nunca fue encontrado, pero el cuerno fue llevado al consejo local por su esposa, quien lo recitó como testimonio de resiliencia, de cómo la desesperación puede ser una chispa de coraje. El frío pasó, el hielo retrocedió, los fiordos volvieron a fluir, pero algo había cambiado. La memoria colectiva del invierno devastador se convirtió en lección. Nunca más depender solo del mar o de una cosecha buena. Se construyeron graneros subterráneos, se reservaron recursos para inviernos extremos y se revivieron rituales paganos, adaptados a estrategias de supervivencia. La historia de 1094 no fue solo tragedia, fue la chispa que encendió un nuevo pacto con la naturaleza. Mientras el hielo avanzaba y el mundo se congelaba, las herramientas de los vikingos se convirtieron en su única línea de vida. No eran las hachas para la guerra lo que salvó esa generación, sino las herramientas del hogar, la caza y la travesía. En la era vikinga, el hacha era más que arma, era herramienta de supervivencia.
Ejercía funciones cotidianas: cortar madera para leña, construir refugios improvisados, fabricar pequeñas embarcaciones, así como participar en combates. Existían hachas específicas según el uso, desde las destinadas a trabajar la madera hasta las de batalla, y algunas combinaban ambos roles. Las embarcaciones vikingas más sencillas, como canoas talladas o pequeñas embarcaciones costeras, eran esenciales. Los vikingos pescaban desde ellas, incluso con grietas en la capa de hielo, usando líneas simples o lanzas cortas. Cuando el hielo se espesaba, improvisaban agujeros en la capa para atrapar peces, desplazándose sobre esquís o utilizando palas y hielos formados mediante fuego. Aunque las pistas más antiguas de esquís en Escandinavia datan de miles de años atrás, los vikingos y pueblos como los sami seguían usándolos. Restos datados cerca del año 1010 muestran esquís con ataduras de cuero adaptados para desplazarse sobre nieve o hielo profundo. En 1094, con los fiordos congelados, desplazarse así era esencial para recolectar recursos o buscar rutas alternas. El frío obligó a construir refugios temporales. Los carpinteros vikingos utilizaban herramientas como martillos, formones, gubias, taladros primitivos y cinceles sobre la marcha. Cuando no podían trabajar la madera al aire libre, enterraban maderas semiprocesadas en barro para evitar que se agrietaran durante los ciclos de congelación y descongelación. Vislumbra el amanecer en una aldea junto al fiordo. No brilla el sol, solo un resplandor difuso se filtra tras nubes grises que chorrean escarcha. El aire huele a hielo y madera mojada. La vida en 1094 no era una rutina, era una resistencia constante. Dentro de las casas de tablones y paja, aún conservaban ceniza tibia de la noche anterior. Madrugaban para encender brasas con hacha o astillas raídas. Con ellas preparaban un caldo precario hecho de raíces, algas y miel oxidada. No había carne ni leche. El hambre se había vuelto un síntoma colectivo. Los niños y los ancianos se agrupaban junto al fuego, mientras algunos hombres salían a recolectar raíces olvidadas, acolchadas entre musgo, que apenas calorificaban. Las mujeres trepaban a rocas cubiertas de líquenes, donde, según la memoria oral, se escondían hongos semicurativos. Lo hacían con miedo, porque la nieve podía tragarlos, o porque podían perder el camino. La comunicación era mediante señales de humo, pero en invierno la nieve las absorbe. Se creó un sistema de tambores rudimentarios que golpeaban cada hora. Así, desde otras aldeas distantes, sabían quién resistía y quién no. Al mediodía, la familia se reunía alrededor de una olla humeante cubierta de tablas. Ese era el único momento de bocas entrelazadas, de historias recitadas sobre la hambruna, de canciones que invocaban al sol. Se compartía el calor más que la comida. Ese calor, a veces, sostenía más que cualquier alimento. Al caer la noche, encerrados en sus refugios, las familias contaban el día. Sin rentas, sin comercio, sin pesca. Su contabilidad era el grano restante, las vendas, las reservas de leña. El sol desaparecía temprano. En la penumbra, una vela era símbolo de fe. Algunos rezaban, otros cantaban los ecos de la saga familiar. Y nadie hablaba del miedo a no ver la primavera. 1094 no fue un invierno cualquiera. Fue un fragmento de tiempo donde el hielo reclamó fiordos, cosechas y hasta memorias. Pero de esa miseria surgió algo más, una lección de resistencia. Lo que funcionó fue la voluntad de compartir fuego y alimentos. La fe, transformada en canto compartido, funcionó más que los rituales. La solidaridad venció al frío y sobrevivió. ¿Qué nos dejó ese invierno del año 1094? La memoria colectiva de un límite, saber que la dependencia extrema puede quebrarse y que juntos podemos reconstruir lo imposible. Un pacto con la naturaleza. Ese año cambió la forma de cosechar, guardar alimentos, preparar reservas y construir aldeas. Historias que importan, como la de Ingvild o Einar, que nos hablan de coraje humano en medio de la oscuridad, literal y figurada. Hoy calentamos nuestros hogares con central eléctrica, comemos sin pensar si mañana habrá comida. Pero recordar que hubo tiempos en que el mundo podía terminar en un invierno nos hace valorar cada rayo de sol, cada grano guardado y cada abrazo dado en invierno. Si esta travesía al corazón del frío te ha conmovido, acompáñanos en Back en el Tiempo. Suscríbete para seguir viajando a momentos donde lo común se vuelve extraordinario, donde la historia no solo se cuenta, se revive. ¿Te atrajo más la resistencia contra el hambre o la construcción de comunidad bajo hielo eterno? Cuéntame cuál episodio histórico te gustaría explorar después.
Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta entonces, abrázate al presente porque algún día será historia para otro.